Bueno, estamos en la sección de técnicas, tan linda esta sección que podemos aprender puntos y algún tejido nuevo. Esto es muy lindo para ir integrando a los trabajos que ya sabemos hacer. Y en la sección anterior, el tutorial anterior, hicimos estos preciosos hexágonos y hoy vamos a hacer medio hexágono, que también lo pidieron mucho, como para completar si queremos, por ejemplo, hacer una manta o hacer un cuadrado, un rectángulo con estos hexágonos. Con esto ayudamos a alinear lo que sería el tejido que cuando los unimos siempre nos va a quedar un huequito. Si nosotros no usamos uno doblado a la mitad y solamente necesitamos un medio, bueno, aquí lo vamos a hacer ahora. Comenzamos. Bueno, vamos a hacer la mitad, pero este tiene 12 de estos puntos aquí afuera, en lo que sería la florcita, pero en este caso solo van a entrar 5. Estos dos que vamos a hacer de orillo van a completar la línea, así que no lleva este punto popcorn o pochoclo o nuez, bueno, en tantos nombres que tiene. Entonces vamos a hacer así. En el hexágono entero lleva 12 de estos puntitos y 12 puntos bajos en el centro. Acá en este caso vamos a hacer un anillo mágico, pero vamos a colocar solamente 8 puntos bajos. Ahí. Lo estoy tejiendo con la misma lanita acrílica, esta finita, y la aguja es una 4/0 que en aluminio podría llegar a ser una número 3. Igual es gruesita, pero pueden usarla también con agujas más finitas. Hago mi anillito mágico, ahí, y aquí adentro voy a tejer 8 puntos bajos. 2, 3, 4. 8 puntos bajos y lo cierro. Lo ajusto bien, ahí, cerradito. Y cierro este anillito. Lo cierro con un punto deslizado. Ahí. Ahí. Acá recuerden que en estos teníamos 12, pero aquí vamos a colocar 8. Ahora vamos a levantar estas varetas. 1, 2, 3. Lo voy a separar con 2 cadenitas y hago una vareta al lado. Aquí. Otra vez separo con 2 cadenitas y hago una al lado. Ahí. Así hasta obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6 varetas. Tengo las 6 aquí y yo voy a cambiar de color para ir combinando. Entonces, una vez que tengo las 6, hago una cadenita para hacer nudito y cortamos. Voy a buscar otro color y hacemos este punto tan bonito. Bueno, ahora vamos a buscar esta primer vareta y sobre esta primer vareta voy a levantar una vareta más. O sea que tejo 3 cadenitas. Voy a tejer 2 cadenitas más, 2, y comienzo a hacer este punto tan bonito con 5 varetas. Tejo las 5 varetas. 3, 4 y acá tengo la quinta. Dejo esta hebra en suspenso y me voy a la primer vareta de este grupo, de las 5, no la de orillo, esta de aquí. Voy a buscar la hebrita y la paso por la primer vareta. Miren, ahí ya formamos este puntito tan lindo. Tejo 3 cadenitas y vuelvo a repetir este punto. Estiro un poquito. Son 5 varetas. Ahí, 2, 3, la cuarta y la quinta. Ahí, dejo esta colita en suspenso, vuelvo a la primer vareta, tomo la colita y la paso. Ahí lo cerré, miren qué bonito, cuánto relieve tiene.
tejo 3 cadenitas y repito este punto en este espacio y este espacio. Cuando llego aquí les cuento cómo terminamos la hilera, pero es solo repetir. Acá cerré el último, ahora vuelvo a tejer 2 cadenitas, tomo una lazada y en la vareta de orillo tejo otra vareta, ahí. Una cadenita porque voy a cambiar de color y corto. La cadenita es para hacer el nudito, ahí está. Si ustedes quieren seguir todo con un solo color lo pueden hacer, pero bueno, la vista que tiene este hexágono así tan bonito con colores realmente queda fantástico. Ahora voy a buscar un color para hacer este fondo. ¿Ven? Ese. Acá tengo el otro color. Busco la vareta de orillo. Tejo una vareta sobre esta misma con 3 cadenitas que hago la primera. Una cadenita de separación y dentro de este huequito tejo las 4 varetas que corresponden a esta hilera. Son grupitos de 4 varetas. Las voy a separar con una cadenita, salto al huequito que sigue y vuelvo a tejer 4 varetas. Así hasta llegar a la otra esquina. ¿Ven? Vamos a ir dando toda la vuelta hasta llegar aquí. Y terminamos de la misma forma que comencé, con una cadena y una vareta sobre vareta. ¿Sí? Me voy a quedar tejiendo porque esto es muy simple. Bueno, miren cómo les tiene que quedar. Y ahora sí, vamos a hacer esta parte en gris, que sería ya la última hilera. Y les recuerdo una vez más que para unir hexágonos tenemos en esta misma sección una de las maneras de unir hexágonos, así que lo pueden buscar el tutorial que quedan realmente bonitos. Una de las maneras, hay muchas formas. Como unimos también el osito de la flor africana, también con punto bajo, eso se pueden guiar para unir hexágonos. Eso también les podría venir muy bien. Si quieren, los invito a que entren y vean esos trabajos divinos. Bueno, seguimos con este fondo último. Vamos a hacer la vareta sobre vareta, como veníamos haciendo hasta ahora. Y levanto las 3 cadenitas, una cadena al aire. Y dentro de, aquí no hay solamente un huequito muy pequeño porque hicimos una cadena en la hilera anterior. Bueno, dentro de este huequito tan pequeño vamos a hacer 3 varetas. Porque acá estoy haciendo lo que sería una de las esquinas que les voy a mostrar. Sería una de estas esquinas. Estamos haciendo la mitad. Una de estas esquinitas. Entonces hago la vareta, cadena y el grupito de 3 varetas. Voy a separar con una cadena. Y acá en este espacio me corresponde hacer un grupo de 3 varetas. A ver. Ahí. Hago el grupito de 3 varetas. Separo con una cadena y aquí me corresponde hacer una de las esquinas. O sea que tengo que hacer estos 2 grupitos separados con una cadena, como hemos hecho en el hexágono entero. Ahí, ¿ven? Bueno, entonces acá me corresponderían 2 grupitos. Tejo 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Ahí. Separo con una cadenita y acá me corresponde un grupo de 3 varetas solamente. Y nuevamente una cadenita, nuevamente repetimos la esquina que sería como esta, pero de este lado. Entonces hago 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. ¿Ven? Y ya se va viendo lo que sería la mitad de este hexágono. Una cadenita, acá me corresponde un grupo pequeño, o sea que uno solo de 3. Una cadena y acá me correspondería medio de este grupito. O sea que vamos a hacer las 3 varetas en este huequito
tan pequeño que tenemos. Ahí. Una cadenita y una vareta sobre la vareta esta anterior. Ahí. Cadenita para hacer nudo y miren qué rápido hacemos un medio hexágono. Nos queda solamente esconder todas estas hebras, que las enhebramos en una aguja y las escondemos, o con un mismo crochet las podemos ir llevando. Miren qué bonito y cumple esta función. ¿Ven? Ahí. Nosotros, si queremos hacer un trabajo lineal con hexágonos, esta es la función que cumpliría este medio hexágono. Miren qué belleza.